El problema es que en mi época teníamos Pharma 1 y Pharma 2. Ahora solamente tienen Pharma 1 y la única. Y aparte, días muy cortados. Bueno, vamos a empezar con toxicología, ¿vale? ¿Qué es la toxicología? Bueno, va a ser una rama de la farmacología que va a estudiar las sustancias venenosas, su fuente, su efecto y el tratamiento de la intoxicación. Esa es la toxicología. Ya vimos la parte de farmacología, ahora vamos a ver toxicología y todavía nos falta ver algunos fármacos en situaciones específicas, por ejemplo, los fármacos de la mujer embarazada, en los niños, en los ancianos, en gastro, en derma y esas cosas que las vamos a ver más adelante. Un caso clínico. Esta es una niña de 6 años que es llevada al departamento de emergencias por sus padres. Está comatosa, taquipnéica y taquicárdica, pero parece enrojecida. Y la oximetría de pulso de la punta del dedo es normal, satura a 97%. Está respirando el aire ambiente. El cuestionamiento de sus padres revela que no tienen hogar y que han estado viviendo en su automóvil, una camioneta pequeña. Las noches han sido frías y han usado un pequeño quemador de carbón para mantener el calor dentro del vehículo. Entonces, ¿qué le está pasando a esta niña? A ver, me les voy a preguntar a alguien. No les voy a preguntar a alguien que no haya. A ver, Joana. Intoxicación por monóxido de carbono. A ver, Cari, ¿sabes cuál es el mecanismo de acción de la intoxicación por el monóxido de carbono? A ver. Es que es un hemoglobina con mayor afinidad que el propio oxígeno. ¿Cómo? El segundo hemoglobina tiene mayor afinidad que la propia oxígeno. Ajá, ok, el CO2 va a desplazar al oxígeno. Ok, entonces no va a dejar que se una al eritrocito porque al final pues es lo que va a transportar. Ok, entonces eso. ¿Y cuál es el tratamiento? No. A ver, Rani. Oxígeno. Oxígeno es lo que tiene. ¿Y por qué la niña satura 97%? Y le vas a poner oxígeno, no tú no. A ver, ¿sabes? ¿Por qué satura el 97%? Pues está intoxicada. O sea, pero ¿y por qué se ve rojita? ¿Y por qué está saturando el 97%? Entonces ya lo dijo tu compañero que el CO2 va a tener mayor afinidad con los eritrocitos para el. ¿Qué? ¿No? ¿Alguien sabe por qué satura el 97? No. A ver. ¿Será porque se detecta que pues hay algo ahí que guarda el oxígeno? Porque se detecta. No sé cómo explicar, como que hay algo en los guardas del oxígeno. O sea, es que esta niña está intoxicada por monóxido de carbono. Porque está saturando al 97%. Y porque está a pesar del 97% le empiezo a poner oxígeno. Lo que pasa es que como hay mayor afinidad se incrementa la presión, creo que el volumen respiratorio, o sea, de perfusión creo que se altera. Porque digamos que hay un. A ver, No distingue el oxímetro de la hemoglobina de la carboxihemoglobina. ¿por qué qué? No distingue el oxímetro de la hemoglobina. De la carboxihemoglobina. Y ponganle oxígeno, porque yo trabajé 3 años en el general y no lo voy a decir el nombre de quién, pero un doctor. Y está bien, o sea, si te vas a quedar de médico general, está bien, pero yo un buen médico general y no estés dando oso. Bueno, pues llegó una niña, igual que estos pacientes van a llegar sobre todo en diciembre. ¿Por qué en diciembre? Pues porque es cuando hace más frío y la gente pues va a buscar calor como sea posible y ellos no saben que tener un cosito de estos en su casa y con las puertas cerradas pues los va a intoxicar. Entonces la niña así llegó y una de mis amigas que es pediatra dijo, ay, no lo quiero colgar. Dice la niña intoxicada y el vato dice no le puso nada de oxígeno, que porque está saturando al 95%. Y dije, pues sí, ¿verdad? Entonces acuérdense que estos pacientes, aunque
aunque estén rojitos, aunque estén saturando al 100%, les ponen oxígeno, ¿sale? Bueno, entonces, miren, esta es la bahía de Minamata. En 1956 hubo un derramamiento de metilmercurio en esa bahía y entonces 45 personas fallecieron y pues la gente, el mercurio se regó por todo el mar, hubo peces que consumieron ese mercurio, la gente pues se comió esos peces, tuvo muchas afecciones neurológicas y también las mamás que estaban embarazadas, pues obviamente que el feto se vio afectado y entonces hubo muchos nacimientos con la enfermedad de Minamata, que era sobre todo problemas neurológicos. Otros desastres naturales que ha habido es, por ejemplo, en India, en Bhopal, India, el 3 de diciembre de 1984 hubo más de 7,000 muertos por isocianato de metilo. ¿Okay? Y también en Seveso, Italia, hubo una liberación de dioxinas por esta fábrica de Hoffmann La Roche. ¿Y qué hace Hoffmann La Roche? No, ese es de La Roche. Son ¿cómo se llama? Los medicamentos. Ustedes han visto, por ejemplo, que son de La Roche, sobre todo el Avastin, que es monoclonal, otros tipos de medicamentos, sobre todo para el cáncer. Si se dan, cuando tengan las cajitas y sean de patentes, chequenlas ahí. Entonces, eso hubo una liberación de toxinas y hubo mucha gente. Y aquí en México también, en el 2010, hubo una explosión donde 11 tripulantes perdieron la vida y hubo un derrame masivo de petróleo, 507 millones de litros. Entonces, todo esto tiene que ver con toxicología, porque quieran o no, pues eso se va a ver afectada la salud de la gente. ¿Ok? El 24 de abril, o sea mañana, es Día Internacional de la Toxicología. Y este fue el padre de la toxicología, Mateo Buenaventura Orfila. Y como él cumplía años el 24 de abril, pues por eso se le celebra el 24 de abril, que fue un español. Y aquí hay unos datos de 2020, la verdad no encontré datos más recientes, pero por ejemplo en 2020 en México hubo 156,458 intoxicaciones y envenenamientos. 9,112 de estos requirieron hospitalización. 72% de estos que requirieron hospitalización fueron intencionadas, o sea, fueron por accidente, y el 28% fueron intencionadas, o sea, querían matarse la gente. 87% fueron adultos y el 13% niños. 1,078 personas fallecieron y el 27% correspondía a mujeres y el 73% a hombres de las edades de 25 a 34 años. Y bueno, ¿por qué es importante saber esto de toxicología? Deben de saber que en México ahorita actualmente ya hay 28 centros toxicológicos en el país, antes había 23. Pues de los que más se conoce es el siglo XXI, también La Raza. Aquí en Nuevo León tenemos en el hospital universitario, que es el doctor José Eleuterio González, ahí también hay un centro toxicológico. En Guadalajara, obviamente que en el Civil Viejo hay, y en Guadalajara hay como 3. Entonces, estos son los centros toxicológicos del país, porque todos los pacientes que se intoxican pues deben de ir a buscar ayuda, pues para evitar que se mueran, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con contaminantes del aire. Dentro de los contaminantes del aire vamos a tener vapores, aerosoles, humos, partículas, productos químicos, y vamos a tener 5 sustancias principales. El 98% de la contaminación del aire van a ser monóxido de carbono, óxido de azufre, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y ozono. Aproximadamente el 4% de óxidos de nitrógeno, el 14%, al igual que los hidrocarburos y el azufre, 52% monóxido de carbono. Esos van a ser las 5 sustancias principales contaminantes del aire. Y bueno, aquí viene esta tablita en su libro donde nos dicen los valores de límite
permisibles de algunos contaminantes atmosféricos. Benceno tenemos a uno de valor permitido permisible, un óxido de carbono 50, tetracloruro de carbono 10, cloroformo 10, cloroformo 50, dióxido de nitrógeno 5, ozono 0.1, dióxido de azufre 5, tetracloroetilano 100, 200 de tolueno y el dicloroetano en otra dimensión de 50 y dicloroetilano 100. Esos son los valores límites de exposición, o sea, los que se supone que no, o sea, si tú estás expuesto a esos valores no vas a tener, bueno, el riesgo va a ser menor, porque como quiera va a haber riesgo. Monóxido de carbono, este va a ser un gas incoloro, insípido, inodoro y no irritante. La concentración promedio del monóxido de carbono en la atmósfera es de aproximadamente de 0.1. En tráfico denso la concentración puede exceder hasta 100. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Ya nos dijo su compañero. ¿Ok? Cuando nosotros inhalamos oxígeno, pues se va a pegar al eritrocito y esto va a transportarse el oxígeno a las células. Pero ¿qué pasa cuando tenemos monóxido de carbono? Va a desplazar al oxígeno, se va a pegar el eritrocito y entonces vamos a tener una intoxicación por monóxido de carbono, como la ¿verdad? Entonces vamos a tener el monóxido de carbono más hemoglobina, nos va a dar la carboxiemoglobina y pues no va a haber transporte de oxígeno a los tejidos del cuerpo. Los órganos que se van a ver más afectados va a ser el cerebro, el corazón y el riñón, porque pues son los que van a tener mayor demanda de oxígeno. Una persona, un adulto normal, tiene aproximadamente menos del 1% de carboxiemoglobina en el cuerpo, o sea, en todo el mundo vamos a tener carboxiemoglobina, pero menos del 1%. Si fumas, de 5 a 10% más o menos de saturación del monóxido de carbono, y una persona que esté en contacto con monóxido de carbono al 0.1% va a llegar a tener 50% de carboxiemoglobina en un periodo muy corto de tiempo. El cuadro clínico, como ya vimos, bueno, va a tener deterioro psicomotor. Ahorita vamos a ver cuando tenga qué porcentajes más o menos de inhalación de monóxido de carbono. Va a haber también cefalea, confusión, visión borrosa, va a haber taquicardia, vamos a tener también taquipnea, síncope, coma, convulsiones, shock, insuficiencia respiratoria y pues puede haber inclusive muerte. ¿Ok? Cuando el cuerpo está ya con un 15% más o menos de monóxido de carbono, el paciente va a presentar malestar general. Cuando esté en un 25% puede presentar fatiga, pérdida de la coordinación motora fina, y al 40% los pacientes van a empezar a convulsionar, y cuando tengan más del 60% pues estos pacientes van a fallecer. Que les digo, es muy común, no sé si recuerdan en las noticias que en enero, en diciembre, enero es cuando hay más personas que mueren o que llegan intoxicadas, sobre todo los de la sierra de Chihuahua, que en Chihuahua hay mucho frío y entonces ellos tienen sus estufitas de leña. Bueno, si tienen todo muy ¿cómo se llama? Si tienen todo bien en su casa, que tiene salida de humo, pues no hay problema. El problema es cuando está encerrado y inhalan eso. Vamos a tener cosas que van a agudizar un cuadro como la altitud, el trabajo pesado y altas temperaturas. Eso puede agudizar el cuadro. Y la exposición crónica de monóxido de carbono, vamos a tener efectos cardiovasculares y también neurológicos. En las mujeres que estén embarazadas y que se intoxiquen por monóxido de carbono, puede haber defectos de nacimiento graves o inclusive puede haber abortos u óbitos en el bebé. Sí saben que es un óbito, ¿verdad? Bueno, sí, que se les muere el bebé, pero ya cuando tiene más de 36 semanas el bebé. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Primero tienen que retirar de la fuente de exposición
al paciente, van a mantener la respiración y colocar oxígeno de alto flujo, ¿ok? Si hay insuficiencia respiratoria, pues van a tener que ventilar al paciente, o sea, sacan, lo ambucear, le ponen la mascarilla y lo empiezan a ambucear. Algunos probablemente ocupen alguna intubación, si es que no se van a quedar tanto tiempo ambuceando. Al aire ambiente van a eliminar el monóxido de carbono en 320 minutos al aire ambiente, ¿ok? Así, porque ¿cuánto oxígeno tiene el aire ambiente? Ay, eso lo saben desde la prepa, 21%, ¿ok? Pero si le ponen oxígeno al 100%, en 80 minutos van a eliminar el monóxido de carbono. Si utilizan oxígeno hiperbárico, en 20 minutos. Esto también se los pongo en el examen. ¿Cuánto oxígeno le van a poner? ¿Por cuánto tiempo van a eliminar? Y también pudiera usarse hipotermia para disminuir la demanda metabólica del cerebro. Esto va a provocar un edema cerebral en el paciente, pero esto no va a responder a manitol ni esteroides y puede ser persistente. A mi abuela se intoxicó por monóxido de carbono hace muchos años. Mi abuela vive en Puebla, igual así metió su anafre a la cocina y ya pues se intoxicó. Digo, no le pasó nada, tiene 95 años ahorita y sigue vivita. Pero ella siempre me acuerdo que dice que ella tuvo una cefalea como por unos 5 o 6 años. Y decía, es que me duele la cabeza, después de que me intoxiqué me duele la cabeza. Y muchos pacientes mencionan lo mismo. Y eso puede ser igual por el edema cerebral y no va a responder a esteroides ni a manitol. Aquí tenemos algunas cánulas nasales y mascarillas que van a poder utilizar con este tipo de pacientes. Y las cánulas nasales, las puntitas nasales, esto ustedes nada más lo pueden utilizar hasta 6 litros, ¿ok? Más de 6 litros ya no va a ser útil en su paciente. Al contrario, si ustedes suben más de 6 litros, el oxígeno hasta puede llenarse aquí como de agüita al paciente y va a ser muy molesto. A 6 litros le va a aportar 44% de oxígeno, que es la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno. Una mascarilla facial simple, ¿ok? La usan a partir de los 5 litros y hasta los 8 litros y les va a aportar 60%. Ya una con reservorio la utilizan igual a partir de los 6 litros hasta 10 litros y ya con 10 litros le estarían aportando al paciente más del 80% de oxígeno. Y la mascarilla de no reinhalación de 10 a 15 litros les va a aportar hasta un 95%. Tenemos también la tienda facial, que va a ser un 40%, y la cánula nasal de alto flujo, que aporta de 21 hasta 100% de oxígeno. Entonces, para estos pacientes que vamos a utilizar, pues de preferencia una cánula nasal de alto flujo. Y si no llegan a tener eso, bueno, pues le ponen las otras, pero ya saben que no van a estar aportando el 100% del oxígeno. Y estas son, la Venturi de 24 a 60%, y traen unas canulitas aquí, si se dan cuenta que son estas canulitas, y ahí te dice más o menos qué porcentaje de oxígeno puede aportarle a tu paciente. Eso es nada más para que ustedes sepan y no hagan el oso en urgencias poniéndole unas puntas nasales a 10 litros por minuto al paciente. Dióxido de azufre. Este va a ser un gas incoloro irritante que se genera principalmente por la combustión de combustibles fósiles que contienen azufre. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Su solubilidad de 200 gramos de azufre por litros de agua. El azufre va a entrar en contacto con las membranas húmedas, va a formar transitoriamente ácido sulfuroso. Este ácido tiene graves efectos irritantes en los ojos, en las membranas y en la piel. El 90% del dióxido de azufre inhalado se absorbe en el tracto respiratorio superior. Entonces, esto va a provocar un broncoespasmo que va a simular un cuadro irritativo de asma aguda, y si sigue reinhalando eso, el paciente puede llegar a provocar un edema
es oxígeno, ¿ok? Van a utilizar salbutamol también para quitar ese broncoespasmo, ceretide, que es albenterol con fluticasona, que vamos a tener ahí un corticosteroide. Epinefrina pudieran llegar a utilizar también, algún otro corticosteroide como dexametasona. Y si el paciente llegara a hacer edema pulmonar, pues le van a poner un diurético para pues disminuir ese edema pulmonar. Los solventes, ¿ok? Los solventes, uno de con lo que más contacto tiene la gente es el benceno. La gasolina premium trae benceno al 1.5%. Los valores permitidos es 1, pero el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, que es la NIOSH, ha pedido reducción a 0.1 de lo permitido, porque se ha visto que la gente que está en contacto con el benceno a la larga desarrolla un cáncer, sobre todo leucemia. Su efecto es tóxico, da depresión del sistema nervioso central y la exposición de 7500 por 30 minutos puede ser fatal. Tiene una exposición de 250 a 500, el paciente va a tener vértigo, somnolencia, cefalea y náusea, y más de 3000 pues va a haber euforia, náuseas, problemas locomotores y coma. La exposición crónica va a causar una lesión en la médula ósea que va a dar anemia plástica, leucopenia, pancytopenia y trombocitopenia y después leucemia. Entonces, ¿qué personas estarían con mayor riesgo? Pues los que despachan la gasolina, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso. O sea, sí se dan cuenta que, aparte de que ya nos acabamos el mundo, ¿no? O sea, con tantas cosas, pues todo te da algo, te da cáncer sobre todo. Los pesticidas. Dentro de los pesticidas vamos a tener al DDT, a los hexacloruros de benceno, a los ciclodirenos y a los tarsofenos. Estos son los pesticidas. Vamos a tener a los organoclorados que se van a absorber a través de la piel por inhalación o ingestión oral. Van a ser disruptores endócrinos. Se utilizan en la eliminación de mosquitos domésticos en las áreas infestadas de malaria de África. Su mecanismo de acción van a interferir con la inactivación del canal de sodio en las membranas excitables y van a provocar un disparo repetitivo rápido en la mayoría de las neuronas. El cuadro clínico va a causar temblor, ¿okay? Porque van a estimular al sistema nervioso central y también pueden haber convulsiones. Los pesticidas están relacionados con cáncer testicular, linfoma-no-Hodgkin, criptorquidia, hipospadias en recién nacidos con niveles adiposos maternos de metabolitos del clorofenol. Y pues si se han dado cuenta, bueno, a lo mejor todavía no, pero ya cuando empiecen a rotar, que la mayoría de las cosas hematológicas también pues van a ser gente que, sobre todo trabajadores que trabajan en algún rancho o que están en contacto con este tipo de pesticidas, ellos son muy propensos a desarrollar sobre todo cáncer. Órganos fosforados van a absorberse por la piel, así como por el tracto respiratorio y gastrointestinal. Van a inhibir a la acetilcolinesterasa a través de la fosforilación del sitio estático. Así que, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de un paciente con una intoxicación por órganos fosforados? A ver, Saúl. Tú, Saúl Rodríguez. ¿Cuál va a ser? Eso lo vimos casi al principio. A ver, no, dime tú. ¿Mande? Sudoración excesiva. ¿Qué más? A ver, Benjamín, tú que vienes llegando, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de un paciente que esté intoxicado por órganos fosforados? Lo vimos en fisio, pero no me acuerdo. No, y también lo vimos aquí al inicio de la clase. ¿Alguien más que se acuerde? No, Daniel, tú no. Cefaleas, mareos. Cefaleas, mareos, ¿Vómito? pues vómito, ajá.
antes de la convulsión, ¿por qué te pueda, mi